noches a todos. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos. Son buenas tardes todavía ahora. Sí. Bienvenidos también a los que nos ven por el canal de YouTube de la Iglesia. Vamos a empezar este tiempo de culto y vamos a hacerlo como siempre en oración para ponerlo en las manos del Señor. ¿Sí? Oramos. Bendito seas, Padre amado, gracias por todo lo que nos das, gracias por este lugar. Señor, gracias por cada uno de los que aquí estamos y gracias también por tu Santo Espíritu que nos guía a escudriñar la palabra y a buscar, Señor, el significado, el entendimiento, el mensaje que tú tienes para nosotros. Queremos pedir tu bendición, tu guía y tu dirección siempre, Señor. Y máxime cuando abrimos la Escritura, sabiendo la responsabilidad, la reverencia, Señor, que debemos de tener ante ella. Pedimos, Señor, que si alguien está en camino, que lo traigas con bien y que todo lo que hagamos y digamos esta tarde sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues continuamos con la Epístola a los Gálatas, aunque vamos a tocar unos versículos que ya hemos visto, pero vamos a tocar otro punto de vista. Estamos en Gálatas capítulo 1 y vamos a leer de nuevo los versículos 6 al 9, sí. Capítulo 1. Capítulo 1. Gálatas. Capítulo 1, 1. versículos 6 al 9. Dice así la palabra de Dios: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hasta aquí la lectura de la palabra, que el Señor la bendiga. La pregunta que hace de título del estudio de hoy ¿es nuestro evangelio el evangelio verdadero? En estos últimos estudios hemos estado hablando sobre el evangelio verdadero y se ha mencionado también un evangelio diferente. Y la pregunta del estudio surge porque alguien nos puede preguntar cómo podemos asegurarnos de que el evangelio que nosotros creemos es el verdadero evangelio. Si alguno nos lo pregunta, es interesante que sepamos responder, ¿no? ¿Cómo sabemos que no es solo un evangelio que nosotros sentimos que es verdad, o que pensamos que es verdad, o que nos dijeron que es verdad? Dice el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En primer lugar, fijémonos que el evangelio del que habla Pablo le llama el evangelio de Cristo. Pablo, hasta hacía poco tiempo, había creído que para ser justificado ante Dios tenía que cumplir la ley judía, o sea, practicaba la justificación por medio de las obras. ¿Hasta cuándo Pablo practicó la justificación por medio de las obras? ¿Recordáis hasta cuándo? Hasta que tuvo un encuentro con Jesús, efectivamente. El camino a Damasco, ¿no? Exacto. Y en ese momento tuvo la seguridad de haber sido aceptado por Dios, nada más y nada menos que tiene un encuentro con el propio Jesús resucitado,
y se rinde ante el Cristo crucificado. Esa seguridad nunca la había tenido antes. Si no está Cristo cubriendo nuestras necesidades, cambiando nuestro corazón y nuestra mente, nunca tendremos la completa seguridad de que estamos llenos con aquello que espiritualmente nos faltaba. Con Cristo cubrimos ese hueco que siempre está vacío. Así que Pablo experimentó en primera persona el gozo de sentirse liberado de la esclavitud de la ley. Acordaros que cumplir la ley punto por punto se había convertido en una esclavitud debido a la cantidad de añadidos que habían hecho los religiosos a la primera ley que Moisés había recibido de parte de Dios. Ellos habían aumentado y suponía que era una esclavitud porque si fallabas un solo punto de la ley ya no estabas justificado. Había que cumplir la ley punto por punto para conseguir ser justificado, ¿no? Así que él siente el gozo, igual que sentimos todos los creyentes en Cristo, el gozo de ser liberados cuando ponemos nuestra fe en Cristo, como hizo Pablo. A partir de ahí, el apóstol empieza a escribir sus cartas y definió en sus cartas inspiradas por el Espíritu Santo. Tenemos que recordar esto siempre. No es Pablo escribiendo las cartas, es Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Y empieza a llamarle al Evangelio el Evangelio de Cristo como el Evangelio auténtico, el Evangelio que él predicaba. Podemos ver algunos ejemplos, tendríamos muchos ejemplos, pero quiero ver algunos para verificar que realmente esto es así. El primero en Romanos, capítulo 15, versículo 18 y 19. 15, 18 y 19. No hace falta que lo busquéis, que os lo leo, porque dice: porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios. Dios respaldaba el evangelio predicado por Pablo con señales, con milagros, en el poder del Espíritu de Dios. No era algo que saliese de él, era en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Vale? Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 10, otro ejemplo. Versículo 14. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Filipenses capítulo 1. Después de Gálatas tenemos Efesios y Filipenses. En el capítulo 1 y versículo 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Cristo y colaborador nuestro, en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. El Evangelio de Cristo no se refiere solo al Evangelio que procede de Cristo.
ni al mensaje que presenta a Cristo, sino a la proclamación en la que Cristo se anuncia a sí mismo. La proclamación en la que Cristo se anuncia a sí mismo. ¿Cuál es esta proclamación? La salvación a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. En eso está apoyado el Evangelio de Cristo, nada más y nada menos. Ese mensaje es el mensaje apostólico, el que han empleado todos los apóstoles, que proclama a Jesucristo como Salvador y Señor, y llama ese Evangelio, esa proclamación, a la conversión, al arrepentimiento y a la fe. Así que en sus cartas Pablo muestra que Cristo se predicaba a sí mismo a través de ese Evangelio, siendo el apóstol su embajador enviado para ello, como dice en 2 de Corintios 5:20. Pero cuidado, Pablo está poniendo énfasis, está poniendo hincapié, realza el hecho en el mensaje, no en el mensajero. El Evangelio no es más verdadero por quien lo predica. Puede ser un apóstol o puede ser, como dice en el versículo 8, un ángel del cielo. Es el verdadero Evangelio porque procede de Dios mismo, que se lo encomendó a Pablo para llevarle a los gentiles en su nombre. Sabéis que a Pablo se le conoce por el apóstol de los gentiles, porque él fue enviado no a los judíos, sino a los no judíos, llamados gentiles en aquel momento. Pero el mensajero puede ser distinto, ¿no? Por eso dice ahí en el versículo 8, pero el mensaje bíblico del Evangelio siempre tiene que ser el mismo. Por tanto, el mensaje no es más auténtico por causa del mensajero, sino que es el mensaje bíblico del Evangelio el que tiene que ser el mismo. Pero dice en el pasaje que nos ocupa, en el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Otra vez menciona el Evangelio de Cristo, ¿no? Este grupo con el que vamos a tener encuentros durante toda la carta de Gálatas es el que conocemos como los judaizantes. El grupo de los judaizantes eran un grupo de cristianos judíos que enseñaban que los nuevos convertidos, los nuevos cristianos gentiles, debían obedecer la ley de Moisés, pero cumpliendo todos los requisitos, incluso circuncidándose para ser salvos. ¿Vale? O sea, es verdad que, ya lo hemos hablado muchas veces, para los judíos era un cambio muy grande, eran muchos años y siglos con la ley de Moisés y con las normas que arrastraba, que traía consigo la ley de Moisés, todos sus ritos, y era un cambio tan grande en sus costumbres que incluso tuvieron que hacer un concilio, el famoso concilio de Jerusalén que se menciona en Hechos 15, para dilucidar o para explicar a los judíos qué era lo que estaba pasando, ¿no? Con el nuevo pacto que había traído Jesucristo de ser salvos por medio de la gracia, ¿no? Este concilio fue en el siglo I y, como digo, hace mención de él el capítulo 15 de Hechos. Pero esa enseñanza que los judaizantes querían
que los nuevos creyentes gentiles cumpliesen no era el Evangelio de Cristo, como sabéis. El Evangelio de Cristo es el que se explica en Efesios capítulo 2, los versículos 8 y 9 que conocéis de memoria. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. ¿Y qué dice el versículo 9? No por obras para que nadie se gloríe. Así que el mensaje de los judaizantes era un evangelio diferente, era un evangelio distinto, y tan distinto que el peor problema que tiene ese mensaje es que menosprecia el sacrificio de Jesucristo, ¿no? Lo reduce como diciendo, bueno, lo que ha hecho Jesucristo en la cruz no es suficiente. Tenemos que añadir nuestra parte, tenemos que añadir nuestras obras para que valga, ¿no? Cuando que todos sabemos que el sacrificio de Jesucristo fue un sacrificio completo y perfecto, de manera que, como estaba anunciado en Isaías, Jesucristo era Dios recibiendo en Él mismo la culpa, la carga y el castigo de todos nuestros pecados. ¿Vale? Y esas personas que trataban de meter esas ideas en los nuevos creyentes, pues Pablo los llama pervertidores e inquietadores, como dice en ese versículo 7, ¿no? Os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Porque el mensaje que decían ellos no era el mensaje de Dios, ¿no? Era un mensaje de ellos. Y como dice el versículo 6, era un evangelio diferente, ¿vale? Hasta el punto, Pablo está tan preocupado, normal, una iglesia nueva que empieza ahí en la zona en Galacia, pues el mensaje la sentencia que les da es una sentencia muy fuerte, ¿no? Ellos entendían muy bien el significado. Es la que está en el versículo 8. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y ese es el mensaje fuerte, ¿no? La sentencia fuerte. Pablo estaba diciendo, si aún un ángel literalmente se apareciera ante vosotros o ante una multitud de gente y enseñara que la salvación es por obras o cualquier otra cosa excepto solo por la fe en Cristo, deberíamos echar al ángel, ¿no? Es una hipótesis que está diciendo. Lo que quiero resaltar que en esta carta Pablo está poniendo el énfasis en el mensaje, no en el mensajero. Podría ser un ángel, pero si el ángel está predicando un evangelio diferente del evangelio bíblico que tenemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento, efectivamente no es el evangelio de Cristo, ¿no? Porque el evangelio, como he dicho antes, no es más evangelio por quien lo predica, sea Pablo, sea un ángel de Dios. El evangelio es auténtico cuando procede de Dios. Hay un ejemplo de un ángel predicando el evangelio que está en Apocalipsis. Ahí encontramos a un ángel de Dios proclamando el evangelio eterno, que es el evangelio de Cristo, a todos los hombres en la tierra. Quiero leerlo, está en Apocalipsis capítulo 14 y versículo 6, que dice así. El apóstol Juan está escribiendo todo lo que está viendo y dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio
eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Vale? Esto quiere decir que si se presentara un ángel de Dios a predicar, predicaría el verdadero evangelio, el evangelio eterno, el evangelio de Cristo. Pues como digo, la sentencia que pronuncia Pablo aquí para los que predican otro evangelio, la repite en los versículos 8 y 9, siempre diciendo esa frase sentenciaria, ¿no? Sea anatema, sea anatema. Y esta palabra se utiliza en la Biblia ya desde el Antiguo Testamento, tengo una cita de Números 21:3, para referirse a lo que es maldito. Y se traduce también para ser destruido o para maldito de Dios. Por lo que la sentencia de Pablo la podemos traducir también como que la maldición divina sea sobre él. Pablo se pone serio, se pone severo y utiliza una sentencia bien dura porque no es un tema baladí, no es un tema sin importancia, es un tema de vida o muerte eterna, ¿no? En resumen, un evangelio diferente significa que estás abandonando al que te llamó. Como dice Pablo al principio del versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia. Están abandonando, significa abandonar a Cristo, ¿no? Esto es importante resaltarlo porque una diferencia en tu comprensión de la doctrina te lleva a una diferencia en tu comprensión de quién es Jesús. Y es muy importante, ¿no? Un evangelio diferente, insisto, no es el evangelio bíblico. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. Allá va la voz. No que haya otro, sino que hay algunos que lo cambian, ¿no? El mensaje del evangelio no se puede cambiar, ni siquiera ligeramente, sin que pierda su significado, ¿no? El mensaje del evangelio es que somos salvos por gracia, por medio de la obra de Cristo, y nada más. Un evangelio diferente, además, trae condenación, como les digo en los versículos, como dijo en los versículos 8 y 9 Pablo, cuando habla de esa condenación, sea anatema, ¿no? Porque, como he dicho ya antes, alterar el evangelio es jugar con la vida y la muerte del alma. Así que debemos ser cautelosos en esto, porque el presente siglo malo, como lo llama Pablo, que nos ha tocado vivir, que se menciona en el versículo 4 también, para librarnos del presente siglo malo, todavía puede influenciar a los creyentes. No era solo un problema del siglo I, es un problema latente a través de todos los siglos. Siempre ha habido personas, siervos del enemigo, dispuestos a manipular, dispuestos a cambiar el verdadero mensaje del evangelio. Y si estamos recibiendo un mensaje diferente del que viene en la Biblia, pues va a influenciar a personas que se distraigan en no escudriñar y no comprobar que efectivamente lo que se está diciendo es lo que pone en la Biblia. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros que siempre que alguien predique, sea Juan, sea
José de Segovia, como tuvimos en el retiro, sea un ángel del cielo, verifiquemos que realmente se está predicando el Evangelio de Cristo. Y por esta razón Pablo utiliza este lenguaje tan intenso y tan severo. Esta severidad de Pablo, en cierto modo, es cariñosa, porque él se preocupa por la iglesia en Galacia, ¿no? Él es un apóstol que ama al Señor, que ama el Evangelio del Señor y que ama al pueblo del Señor. Y él era responsable de fundar muchas iglesias a lo largo de sus viajes misioneros. Y por tanto, igualmente el mensaje ha llegado a nosotros y estamos agradecidos al Señor porque por medio de Pablo nos ha hablado así, con esa severidad y con esa firmeza que es necesario para estos casos. Amén. Amén. Somos